valiente que no teme a lo que siente. Perdón. Pensé que era Sammy. Perdóname. Ay, Willy, ¿me dejas darte un consejo? Deberías decirle todo esto mismo a Samantha. Ella no ama a nadie más que a ti. No se hagan más daño. Yo quiero a Sammy con todo mi corazón, Fabiola. Pero ya es tarde. Y aunque la amo y la voy a amar por el resto de mi vida. No te asustes. O sí, asústate. Porque no me gusta nada que estés en mi casa, en mi cocina, la que utilizaba mi Ofelia, mi mamá. Porque tú sabes que Ofelia era mi mamá. ¿Cuántas veces vine a esta cocina y me la encontré a ella aquí, a oscuras, pensativa? ¿Cuántas veces la vi llorando? No sabes, ¿verdad? Que vas a entender. Pero ahora yo pienso. Era mi mamá. Era mi mamá y no la supe valorar. ¿Tú te imaginas, Ángela Valdés, lo que es vivir con esa culpa? ¿Qué estás buscando? ¿No encuentras los cuchillos? ¿No encuentras esto? ¿Qué quieres, Fernanda? Quiero muchas cosas. Quisiera regresar a esta casa, a mi casa. A dormir en mi cuarto. Con mi amado Lucy. En mi cama. Pero lamentablemente eso no va a poder ser posible. No es posible. ¿Y Juan Marcos dónde está? ¿Tú lo tienes? ¿Sabe qué? Usted no es tan bruto, pero hizo bien. Hizo bien en venir. De nuevo, usted me necesitaba. Sí, te necesito para terminar con todo esto. Sí. Sí, yo tengo a Juan Marcos y podría terminar con él, pero no. No lo hice. ¿Qué es lo que quieres ahora, Fernanda? Contarte. Contarte mi arreglo con Juan Marcos. Arroyitos, todo. Esa historia ya no tiene arreglo, en serio, no tiene arreglo. Usted fue malo con Fernanda, usted le hizo daño, bastante daño le hizo. Lo está pagando, ¿no crees? No lo sé, ni me importa. Y tampoco me importa si usted tiene una enfermedad terminal, se va a morir. A mí no me importa. Lo que sí me importa es que la gente como yo arregla los problemas de esta manera. De frente. Voy a devolverle a Juan Marcos su dinero. Mi palabra es un documento. Y yo le dije a Juan Marcos que si no se casaba contigo, le devolvía su dinero. Y él cumplió. No. Yo no soy el pañuelo de nadie. A mí no me gusta que una mujer esté conmigo por despecho, por revancha. Usted me gusta, es valiente, es decidida, es apasionada, es audaz, es ardiente, pero créame, usted es una fórmula perfecta que contiene todo lo que necesita para que un hombre como yo estalle de deseo. Usted es mucho más que una revancha para mí.
a Sammy lo perdí todo. Por favor, usted nunca la tuvo. Porque todos se metieron en medio, por eso. Yo hubiera hecho muy feliz a su hermana. Usted definitivamente está loco. Del Castillo, le dije que no se metiera con mi invitado. Su invitado y yo tenemos muchas cuentas pendientes. No me provoque, porque me va a conocer. No le tengo miedo, niña bonita. A mí tampoco me gusta que me desafíen. Si no fuera por la situación en la que estoy, hasta diría que me causa gracia cómo se pelean por matarme. Ya le dije que no lo pienso matar. Eso depende de usted, de la lealtad que tenga con la mujer que va a tener a su futuro hijo. Yo puedo ser un hombre muy leal. Si usted me está diciendo la verdad y ese hijo es mío, me voy a responsabilizar por él. Nada más. Usted sabe que esto no es un caso común. Si usted se va y me abandona, Valdés, nunca va a saber sobre su hijo. Señor, esa es mi pelota. A ver, usted acaba de partir mi ventana con su pelota y tiene la cara para venir a pedirla. ¿La quiere? Sí. Muy valiente de su parte. Usted es muy valiente. ¿Y ese señor? Ah. Venga. Ese señor es un amigo mío que llegó hace poco de viaje y está como medio... loquito. Eres una mentirosa. Juan Marcos jamás se separaría de mí por dinero. Es increíble, de verdad. Es increíble lo poco que lo conoces. A ver, ¿tú crees que un hombre que nació en cuna de oro, que tuvo todo lo que quiso, que comió las comidas más exquisitas, que viajó por el mundo, que durmió en los mejores hoteles, un hombre acostumbrado al confort, al lujo, ¿tú crees que es capaz de dejar todo eso por ti? Por favor, qué ingenua eres. Pero lo importante es su pelota, ¿cierto? Cuidado. Alejado las ventanas, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Quiere su pelota? Vaya por ella. A ver, dime una cosa. ¿Se casó contigo? Averigua y vas a comprobar que es rico de nuevo. ¡Qué casualidad! ¿No? Mira, el amor de Juan Marcos por ti tenía un precio, Ángela Valdés. Y yo lo pagué. Lo estuvimos pensando mucho y vamos a poner una empresa de jardinería. Sí, además vamos a comprar una camioneta y todo, ¿eh? Y lo que no sé lo voy a aprender, ¿verdad? Me encanta que hagan planes. Pues a mí me gustaría regresar a la policía. Cuando conociste a Ángela, tenías la pastelería que está aquí cerrada, ¿no? Sí, bueno, ya veré qué hago con ese negocio. ¿Y por qué habías dejado la policía? ¿Ya no te gustaba? La dejé por tu mamá. Para no verla. Perdón, es Nicolás.
Bueno, los dejamos solos. ¿A quiénes? A Laura y a Gustavo, mi amor. ¿Para qué? Se van a aburrir. No, yo creo que no, mi amor. Yo quería terminar mi desayuno. Sí, vamos. Pues siendo así, claro. Ya nos vamos. Un pancito por lo menos. Estuvo muy rico. Sí, el desayuno estuvo delicioso. No. El beso. Me está molestando mucho Bernardo del Castillo. No, no estoy para problemas domésticos. Sí. Hace rato que tus asuntos son tuyos. No entiendo por qué me llamas. Este hombre también es asunto tuyo. Se mete en mis cosas. Averiguó que estoy embarazada porque vio mis análisis. Y está molestando a Valdés. ¿Tu enamorado está ahí? Sí, ¿Va a quedarse mucho tiempo? no sé. Aún no sé qué voy a hacer con él. Ok. Perdón, problemas con mi exesposa. Algo entiendo de eso, de exparejas y complicaciones. ¿Podemos hablar de lo que pasó? ¿Qué voy a hacer con usted, Valdés? Lo que quisiera sería como no atarlo. Que se quede conmigo estos meses. Que me vea crecer la panza. Que esté conmigo cuando dé a luz. Pero sé que eso va a ser imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer con usted? Entonces, te felicito, Fernanda. Te saliste con la tuya. Pero de aquí, ¿sabes a dónde te vas a ir derechito? A la cárcel. Sí, puede ser que vaya a la cárcel. Pero si voy a la cárcel, Juan Marcos se va al cementerio contigo. Que te voy a matar. ¿Mm? Y lo voy a hacer ahora. ¡No! No te voy a dejar. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y qué te hace creer que no te voy a matar a ti también? No me reconozco, doctor. De verdad es la primera vez que siento que estoy fuera de control. Yo estoy muy mal. Estoy muy enojada con Willy como nunca lo estuve. Yo le juro que ni siquiera me entiendo, no me reconozco. Si no hubiera sido por usted que me detuvo, yo iba a cometer una locura de la que me iba a arrepentir toda la vida. No me subestime. No, perdón, no lo digo por usted, lo digo por mí. Por mi situación, mis hijos, Willy. Sí, yo entendí eso, entendí que aún no estaba preparada. Yo no lo puedo seguir cuidando después de lo que pasó, doctor. Renuncio. ¡Tu hermana! No me hables de mi hermana que está en Colombia, Fabiola, por favor. Está aquí, en la cocina. ¿Cómo va a estar en la cocina si es prófuga de la justicia? Willy, por Dios, está amenazando a Ángela y a tu madre. Dame un arma, yo no tengo. Pero yo... No. Sí, Nora. Esto es un tema entre nosotras, Fernanda. Esto es entre tú y yo. Tú y yo. Tu mamá no tiene nada que ver. Ella no es mi madre. Ella te crió. Ella te quiere. No te va a denunciar. Ella no me quiere. Nunca me quiso. Tú sabías perfectamente que Ofelia era mi mamá. Y te lo callaste. Y por eso mereces la muerte. Siempre quise que tuvieras una familia normal.
Siempre quise que crecieras como una niña alegre, cuidada y protegida por mí. A mí nunca me importó quién te tuvo en la panza, ¿sabes? Yo te quise y te acepté como mi hija desde el primer momento y traté de ser la mejor madre de este mundo. Pero quiero que sepas algo, muy a pesar tuyo. Jamás, óyeme bien, Fernanda, jamás voy a dejar de sentir lo que siento por ti. Jamás voy a dejar de quererte. Así que si lo que quieres es matarme, si lo que quieres es terminar conmigo, entonces mátame de una buena vez. Deja el arma o disparo, Fernanda. ¿Y yo? Tú eres fuerte. Yo no soy tan fuerte. Pero tengo dinero y gente que me responde. Y agallas, padrito, porque hay que tener agallas para hacer lo que vas a hacer. Todo eso vale mucho más que la fuerza. Vale más que todo, Valdés. Podría matarte ahora mismo. Pero ¿sabes qué? Quiero que tu muerte sea lenta, tu agonía dolorosa y tu padecimiento muy, muy doloroso. Aunque mi muerte sea lenta, mi agonía eterna y mi padecimiento muy, muy doloroso, nunca me va a ver con miedo del castillo. Nunca. Miedo no. Dolor. Seguro. Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.